A los milanes. Bien, buenos días con todos. Vamos a dar inicio a esta sesión de recuperación. El día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante que abre la puerta a lo que después vamos a ver, que son cómo se comportan las centrales, digamos de cierta manera, al interior y cómo se realizan las comunicaciones, qué tipo de redes tenemos a nivel ya de telefonía, ¿no? Solo fija, sino a nivel de telefonía móvil, ¿no? Que es el futuro en realidad. Bien, el día de hoy vamos a ver en esta unidad didáctica 2, en la sesión 6, que es la que estamos recuperando, los procesos de señalización eficiente, ¿no? Aquí es importante que nosotros podamos determinar la capacidad de proceso, que es conocer las características para la señalización entre abonados y definir los procesos de señalización entre centrales, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? Las características para la señalización entre abonados es la comunicación que ahora vamos a ver, ¿no? Entre un abonado y una central, y los procesos para la señalización entre centrales es entre switches y switches, ¿no? Las centrales de conmutación, ¿no? Telefónica eh, realizan un proceso para poder sostener las comunicaciones. Como podemos observar en la imagen que se encuentra al lado derecho, podemos observar ahí que la central de conmutación, vamos a agarrar el lapicito, está conformado por repetidor de abonados, ¿no? Por enlaces de fibra óptica, ¿no? Por enlaces o bien enlaces, ¿no? A través de inalámbrico, de algunas antenas, ¿no? O de microondas, equipos de transmisión, ¿no? Propiamente. Tenemos también la sala de energía, ¿no? Para cuando se cae, ¿no? Ahí vienen en el caso de las redes vienen los tier, ¿no? Desde el tier 1 hasta el tier 3, ¿no? Y en el caso de las empresas de telecomunicaciones se da lo mismo, pero en sentido inverso, ¿no? Es decir, son, digamos, centros de operación de red que soportan un terremoto, una caída, ¿no? Por cualquier situación son capaces de sostener la comunicación, ¿no? A pesar incluso de un desastre, ¿no? Entonces, en base a eso se definen los tiers, ¿no? En este caso, el que tenga una sala de energía con grupo electrógeno, con rectificadores, o que estos tengan incluso un grupo electrógeno abastecido por combustible, ¿no? O sea, por ninguna razón debería caerse la comunicación, ¿ya? Eso, algunos centros de operaciones, como dice, invierten en eso fuertemente para que empresas importantes, como empresas de bancos, por ejemplo, ¿no? Puedan, digamos, confiar, ¿no? Sus comunicaciones, ¿no? A este tipo de empresas, ¿no? Entonces hay que establecer todo eso, ¿no? Salas de baterías, ¿no? O de los famosos, ¿no? También regeneradores, ¿no? Estas salas de baterías, ¿no? Que también tienen que tener protección, temperatura, ¿no? Por el calentamiento. Hay toda una estructura, una edificación en una central. Pero esta es una central de conmutación, ¿no? Digamos, eh, no las últimas, no las modernas, pero en general así funcionan, ¿no? Se tienen todos estos elementos, ¿no? Los repartidores de abonados, los enlaces de fibra, ¿no? Los enlaces de manera inalámbrica o a través de las antenas, ¿no? O de microondas, ¿no? Los equipos de transmisión, ¿no? La sala de baterías y la sala de energía, ¿no? Y ahí en medio la sala de conmutación, ¿no? Todo siendo llevado ahí, ¿no? Esto reemplazó a miles de personas, ¿no? O millones de personas en el mundo, ¿no? Tratando de interconectar cables, ¿no? La vez pasada ustedes han visto ya en lo que es conmutación, ¿no? Lo que es lo trascendental. Se quiere conectar a millones de usuarios con pocos caminos, ¿no? Ese es el gol, ¿no? Ese es el gol. Entonces, mientras eh, más se haga sostificado, van a ir viendo a lo largo del curso la central. Vamos a ver que tenemos centrales del tamaño de una impresora o de una computadora, ¿no? Pequeña y no tremendos cuartos, ya en la evolución del 4G, ¿no? 5G, ¿no? Y que tienen mucho más funcionalidades, pueden conectar una gran cantidad de abonados, ¿no? Y no necesitan mucha infraestructura. Entonces, eso ya es en una evolución, ¿no? Ahora vamos a hablar de lo estándar, de lo que inicialmente se ha concebido y todavía sigue operando en algunos casos, digamos, en algunos lugares, ¿no? Se tiene todavía, no se ha votado todo, ¿no? Se han hecho cambios, ¿no? De hecho, ¿no? Pero, digamos, la lógica sigue siendo la misma, ¿no? Bien,
La conmutación, ¿no? Entonces establece ese proceso de comunicación, el intercambio de información entre cualquiera de los usuarios. Pero el gol, como les decía, es que estos usuarios no se van a quedar conectados eternamente, ¿no? Si nos estudió eso, ¿no? Si tuviéramos que tener usuarios conectados permanentemente, necesitaríamos millones de caminos, millones de conexiones como había de cables, ¿no? O de switcheos, ¿no? Para poder hacer eso. Entonces se estudió esa regla con lo que ustedes han hecho en la clase pasada, utilizando matrices, ¿no? Que pudieran determinar, ¿no? Que si eliminamos franjas de, por ejemplo, como decíamos, ¿no? Un usuario I contra I, o una comunicación I contra I que viene multiplexada, ¿no? Eh, eliminábamos eso, ¿no? Que era 2n a la menos 1, ¿no? Podríamos tener nosotros la posibilidad de transmitir, ¿no? Con sistemas rectangulares, sistemas, matrices cuadradas, o hasta triangulares, ¿no? Entonces dependerá de lo que nosotros queremos conseguir, ¿no? Podemos optimizar todos estos procesos. Pero esa es la idea, ¿no? Tener muchos usuarios, pocos caminos, ¿no? Bien, con el avance de los tiempos, ¿no? La idea es de que se tengan esta gran cantidad de enlaces, ¿no? ¿Cuál es el objetivo básico de una central? Es establecer los enlaces entre los usuarios que desean comunicarse, ¿no? Pueden disponer de medios físicos, ¿no? Deben disponer de medios físicos, ¿no? Y tienen aquí en la central una función importante que es lo que vamos a tocar el día de hoy, la señalización. Porque si bien es cierto, tenemos equipos transmitiendo, la pregunta es cómo lo hacen, ¿no? A través de qué lógica están operando, ¿no? Vimos un poco que dentro de la unidad de control, ¿no? La red de conexión y todo ello está la lógica, ¿no? Bueno, en una parte hay una parte física, ¿no? De conmutación, pero sin embargo todo obedece a puertos, ¿no? Y a señales de control. Bueno, en este caso, ¿no? En este caso, si nosotros quisiéramos dar una definición a señalización, ¿no? Es el proceso de generación, ¿no? De manejo de información para establecer y controlar llamadas, ¿no? Ese es en resumen, la señalización, ¿no? Es el proceso, ¿no? Para que me permite a mí establecer y controlar las llamadas. Esa es la señalización, ¿no? Entonces, eso se da en una central de conmutación, como pueden ver ahí al lado derecho, ¿no? Eh, y lo que se establece ahí pues son reglas, ¿no? Métodos, protocolos, ¿no? Que van a permitir la comunicación, porque existe una comunicación, ¿no? Eh, entre el usuario y la central, y entre central y central, ¿no? De ser el caso, ¿no? Con otro usuario, ¿no? Entonces, ese proceso tiene que ser regulado, tiene que ser estandarizado, y para eso existen protocolos, ¿no? Como ¿te acuerdan en el TCP/IP que yo les hablaba, ¿no? Que es un protocolo que estandariza, ¿no? Que nos permite ya, aquí es la misma lógica, ¿no? Sino que es una señalización para centrales de conmutación, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos una señalización para ordenarnos, ¿no? Para poder establecer y controlar las llamadas. Bien, como recordábamos, teníamos en las matrices que habíamos visto, ¿no? Señales de entrada, ¿no? Que está hecha por los abonados, ¿no? Y señales de salida, ¿no? Que es un cliente terminal, ¿no? En un ET, ¿no? Un equipo terminal, ¿no? Que está recibiendo la llamada. Pero hay algo interesante en este tipo de comunicación y es que se establece una conexión bidireccional, ¿no es cierto? Sabemos que tú puedes hablar, el otro también puede hablar en modo full duplex, ¿no? A la vez, ¿no? Es diferente en el hard duplex, donde primero habla uno, luego libera el canal, luego entra el otro, no, aquí no, ¿no? Aquí, si se establece la llamada, ¿no? Que vamos a ver el proceso, ya inmediatamente el canal, ¿no? Y lo reconoce la central, el canal se ocupa, ¿no? Entonces, al establecerse esa conexión, ya no hay forma que otro pueda ingresar ahí, ¿no? Directamente. Entonces, tiene que colgarse, ¿no? En toda central telefónica se distinguen dos tipos de enlaces, los de entrada y los de salida a otra central. Y hay los internos, ¿no? Entonces, nosotros, ¿no? Tenemos que reconocer que existen también tipos de señalización, ¿ok? Ahora vamos a ver dos tipos, ¿no? Una es la señalización
de red, ¿no? De red a red, ¿no? Y la otra es la señalización de usuario a red, ¿no? Dos tipos de señalizaciones. La de usuario a red y la de red a red, ¿ok? Entonces, nosotros, como les decía, ¿no? Buscamos tener muchos usuarios, pocos caminos, ¿ok? En el caso de las redes públicas, ¿no? Se pueden tener asociados o abonados, ¿no? Asociados a abonados o hacer la función de tránsito también entre centrales que permitan redireccionar, ¿no? Los circuitos. Aquí podemos observar, ¿no? Un proceso de señalización, ¿no? Vamos a, como les dije, ¿no? La señalización consiste en establecer y controlar llamadas, ¿no? Entonces, en una PCTN, ¿no? En una public, ¿no? Está al revés, ¿no? Los gringos hablan al revés, es una red de telefonía, ¿no? De servicios públicos, ¿no? Entonces, es un public service, ¿no? Telephone network, ¿no? Una red de telefonía pública, ¿no? Se tienen pues estas dos divisiones que les he mencionado anteriormente, ¿no? La señalización de abonado y la señalización de centrales, ¿no? Podríamos reconocerlo en otros textos como señalización de usuario red o de abonado, o señalización red-red, que es intercentrales, ¿ya? Cualquiera de esas dos, digamos, connotaciones va a servir para dividir la señalización, ¿ya? Entonces, puedes encontrarlo en un libro como señalización de abonado y señalización de centrales, o digamos, descripción completa, señalización de usuario red y señalización red-red o intercentrales. Bien, si observamos aquí, ¿no? Tenemos un usuario, ¿no? Un abonado, ¿no? Que va a realizar una llamada y lo primero que hace es descuelga, ¿no? En la primera flecha, ¿no? Vamos a poner un lapicito aquí, ¿no? En la primera flecha que vemos aquí, ¿no? Inicialmente él descuelga el teléfono, ¿no? Cuando descuelga el teléfono, recibe un tono, ¿ok? Que es el tono de marcación, ¿ok? Normalmente este tono, ¿no? Dependiendo, ¿no? Está en el rango de los hertz, ¿no? ¿Ok? Y con una, digamos, un tiempo de más o menos 125 milisegundos, ¿no? De tono de marcación, ¿no? En el momento que tú descuelgas el teléfono, en las centrales, digamos, iniciales, en las PBX, se hace una inversión de voltajes. Pasa la central de 48 a 0, de menos 48 a menos 48, ¿no? Dependerá, ¿no? Entonces, aquí inicialmente hemos descolgado el teléfono, ¿no? Luego, la central, ¿no? Le envía un tono de marcación, ¿ok? Aquí está el abonado, ¿no? Aquí está la central, ¿ok? Y aquí nosotros tenemos que él va a empezar, una vez que ya recibió la señal de tono, él puede hacer la marcación, es decir, ingresar código, ¿no? Para nosotros son numerales, 1, 2, 3, pero para lo que es los equipos en la central, van a ser códigos, ¿no? Por ejemplo, 1, 0, 1, 0, ¿no? 1, 0, ¿no? Una señalización de ese tipo, ¿ok? Códigos binarios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? De que entre este punto y este punto se están estableciendo algunas reglas, ¿ok? Tú no vas tú no puedes descolgar, ¿no? Y si no te dan el tiempo necesario, tú vas a marcar, porque seguramente no va a marcar. Tienes que esperar la señal de tono y en esa señal de tono, ¿no? Generar esta reconexión y realizar, ¿no? Esta conexión y realizar la marcación. Antiguamente se tenían los teléfonos de marcación por pulso, ¿ya? Así se le llamaba. Entonces eran unos donde tú ponías tu dedo, ¿no? Algunos, bueno, de repente ustedes no, ¿no? Pero yo lo llevaba a conocer el teléfono. Y esta marcación por pulsos, ¿ok? Era pues girar este discado, ¿no? Que había, ¿no? Y, ¿no? Por eso se llamaba discado, ¿no? Porque era un disco, ¿no? Y se generaba pues ¿no? Todo el giro, ¿no? Y regresaba a la rueda y esperábamos
otra vez que la rueda regresaba a su inicio y ¡boom! Volvíamos a soltar el otro número y así, ¿no? Esa marcación por pulsos no era tan eficiente en tiempos, ¿no? Demoraba mucho para que un usuario se pueda comunicar y se pasó a la famosa marcación que es la que actualmente tenemos por DTMF, ¿ok? DTMF. Esta marcación DTMF, conocida como DTMF, es Dual Tono Multifrequency, ¿no? O frecuencia, ¿no? De multitonos. ¿Qué implica, no? Que yo tengo teclas, ¿no? Ahí el 1, el 2, ¿no? El 3, ¿no? El 4, de repente el 5, ¿no? El 6, y así, ¿no? El asterisco, ¿no? El Michi, ¿no? Todo lo que depende tenga tu teclado, y se establecen frecuencias altas y bajas, ¿okay? En un cruce, como una matriz, y esas señales viajan hacia la central. Eso permitió mucha rapidez, ¿no? Mejor decodificación de los tonos, ¿no? Porque es una marcación por tonos, ¿no? Así se llama, dual tone, ¿no? Una marcación por tono, ¿no? De doble frecuencia, ¿no? Entonces, eso es lo que llega a la central. Una vez que tú has marcado el número, lo que hace la central, ¿no? Es establecer una señalización entre centrales, ¿ok? Ya pasamos de la señalización de usuario o red a red, ¿no? O también intercentrales, ¿no? Establece la comunicación entre centrales y envía, ¿no? A esta, cuando lo reconoce, ¿no? Aquí tiene que reconocerlo, esta central, cuando lo reconoce, y hay un compartimiento de datos, ¿no? Tú dices, ¿cómo sabe esa central que soy yo, ¿no? Si yo soy de Claro, el otro es de Telefónica, ¿no? En este tipo de llamadas, ¿no? No estoy hablando de un celular ni de, ¿no?, de telefonía pura, sino hablemos de comunicación en general, porque después vamos a entrar a todos esos puntos. Pero imaginemos, pues, ¿no? De que estamos haciendo una comunicación, ¿no? Una llamada, digamos, fija, ¿no? No sé, ¿no? Y nosotros, ¿cómo sabemos que se reconocen, ¿no? Bueno, se comparten bases de datos, ¿no? Digamos, entre centrales, que permite que los números se registren, ¿ya? Eso se llama el sistema de numeración. Y en base a eso, ¿no? Esta central nos reconoce y envía un timbrado, ¿no? Saca una señal, ¿no? Y envía un timbrado a B. B, B en ese momento, ¿no? Desde su central, envía ese tono de llamada, ¿no? De espera, ¿no? El todavía no me contesta, dices, ¿no? Tú. Ya, ese es ese tono de llamada, ¿no? Y, y una vez que te contesta, se establece la comunicación, ¿no? Pero antes de esos pasos, de darse aquí la conversación, se hacen algunos procesos, ¿no? Te manda ese tono de llamada, ¿no? B descuelga, ¿no? Y se envía una notificación a la central. Y en el momento que se envía la notificación a la central, aquí aparece, ¿no?, esta posibilidad de conversación, ¿no? Aquí se establece la comunicación realmente. Y este toma de ese canal, ¿no?, de ese punto de comunicación, se mantiene hasta que uno de ellos cuelgue. Uno puede colgar antes que el otro, pero finalmente uno de ellos cuelga y recién se libera la conexión, ¿ok? Recién se libera la conexión. En este caso, ¿no?, debe colgar el que generó esta llamada, ¿no? Pero en general, ¿no?, cuando se cuelga, ¿no?, de manera automática, ¿no?, se cuelgan los dos sentidos, ¿no? Bien, entonces, dado que hemos explicado ese proceso, ese mapa, tenemos aquí la señalización en la red, ¿no? Que, como les decía, la señalización es el proceso, ¿no?, para establecer y controlar una llamada, ¿no? Entonces, esto que está aquí en texto, ¿no?, resume lo que yo les he explicado. Sin embargo, hay algunos puntos que vale mencionar, ¿no? Cuando nosotros queremos hacer, digamos, conexiones, ¿no?, entre centrales y centrales, va a existir, ¿no?, una codificación o una señalización, ¿no?, a nivel nacional, ¿no? Y puede existir también a nivel internacional, ¿ok? ¿Ya? Entre otros tipos de centrales, ¿no?, que no están en nuestro plano de ubicación, digamos, ¿no?
o que no puedan pertenecer a la misma central, ¿no? Entonces, eso es bien importante, ¿ya? Eso es bien importante porque ahí sí, más adelante va a haber una variación sobre algunos tipos de señalización que se dan propiamente ahí, ¿ok? Pero las reglas de juego son esas, ¿no? A través de la señalización yo puedo establecer y controlar todas las llamadas que se están generando. Aquí, ¿no? Podemos observar nuevamente, ¿no? Un proceso ya más simplificado, ¿no? Donde la central, cuando tú descuelgas, ¿no? Envía un tono de marcar, tú marcas, luego hay un tono de llamada, ¿no? Luego, desde la otra central o desde el mismo terminal, ¿no? Se establece la conversación y se finaliza la llamada, ¿ok? Entonces, desde el lado del usuario, que ya les expliqué, ¿no? Que era una de las partes, ¿no? Entre usuario y central, se establecen todos esos protocolos, esos tipos de control. Eso es digamos, el proceso de señalización de usuario red. Es el tipo de señal que se establece entre el usuario que va a llamar y la central telefónica, ¿ok? La PCTN en este caso. Cuando se hace eso, también se puede hablar de que hay una conexión de puertos, ¿ya? Cuando uno descuelga, normalmente en la central se activa el puerto FXO, que es el puerto que junta pues justamente la O de oficina, ¿ok? Entonces ahí es cuando se hace ese colgado y descolgado, ¿no? Cuando se cuelga y se descuelga, se activa el puerto FXO. Y cuando se va esta comunicación hasta la estación, se activa el puerto FXS, ¿ok? De station, ¿ok? Entonces, importante, ¿no? Tener en cuenta de que igual que en TCP/IP, estamos hablando de habilitación de puertos. Bien, existen dos tipos de señalización, ¿ya? O sea, hay dos clasificaciones de señalización grandes, las generales, la de usuario-red y la de red a red o intercentrales. Y dentro de la que es de red a red o intercentrales, tenemos dos divisiones más o categorías más, que son las que justamente tratan del tema de hoy. La de señalización de canal asociado y la de canal común, ¿ok? La de canal asociado, ¿no? Se denomina CAS, ¿ok? La vas a encontrar así en varios textos. Y la de canal común, CCS, ¿ok? Canal común. Entonces, bueno, esto porque los gringos hablan al revés, pues, ¿no? Está en inglés. Bien, entonces, la señalización, pues, permite, ¿no? Los servicios, ¿no? Que funcionen bien, ¿no? De manera adecuada, ¿no? Tú puedes tener una buena red, pero si no tienes buenos protocolos de comunicación, nada, ¿no? Es como tener un Ferrari, ¿no? Último modelo, ¿no? De la mejor marca, que puede correr a gran velocidad y tienes un piloto malazo, ¿no? Si el piloto es malazo, si no sabe llevar ese vehículo, ¿no? Se va a estrellar, pues, ¿no? Por mucho, o va a manejar mal, ¿no? O lo va a hacer con retraso. Entonces, la señalización es eso, ¿no? Es el piloto, el que lleva, ¿no? Todo este ordenamiento, este protocolo, para poder establecer y controlar llamadas. En este caso, ¿no? Como estamos hablando de señalización para red a red, o sea, entre switch y switch, la señalización se forma entre dos nodos de la red para establecer un control, para controlar un canal de comunicación entre ellos, ¿no? Que prolongado por otros canales con otros nodos establecerá el circuito para esa comunicación. Se puede considerar estos dos tipos, ¿ok? La señalización de canal asociado, ¿ok? Y la señalización por canal común. Bien, aquí tienes las dos, ¿no? Esta es la señalización entre las centrales, ¿ok? Entonces, o la señalización red-red, ¿no? También como te he dicho, ¿no? O intercentrales, ¿no? Varias formas de decirlo, pero es la comunicación que no tiene que ver con usuario, la señalización usuario PSTN o ¿cómo se llama? O red, sino tiene que ver la señalización entre las dos redes, ¿no? Entre dos centrales. Dice, es el conjunto de señales que intercambian las centrales telefónicas, existen de dos, como te he mencionado, la de canal asociado y la de canal común. La de canal asociado es la que, ¿no? Se da la comunicación entre, por el mismo canal viaja la señalización y la voz, ¿ok? No hay un canal adicional, ¿no? No se ha establecido ninguna de las posibilidades que tiene esta central de conmutación de coger uno de los canales, ¿no? Y poder
realizar desde ahí el control, ¿no? O establecer ese control, no. Solo por el mismo canal de voz, por ahí mismo va la señalización, ¿no? De hecho, era deficiente, ¿no? Pero funcionó, ¿no? Y en algunos casos todavía por ahí puede existir algo de eso, una red privada, ¿no? Que hacen esta señalización a través de canal de voz y señalización, ¿no? O sea, aquí en este esquema, si se corta, volvemos, dice, ¿no? Se transmiten por los mismos canales, ¿no? Que la señal de voz. Cada canal de voz tiene asociado un canal de señalización. Los canales, como hemos visto, ¿no? En la clase anterior, ¿no? Me van a permitir, ¿no? Establecer la comunicación entre uno y otro. En el Perú, para Latinoamérica, lo que nosotros tenemos es digamos, una normalización ahí, conocida como E1, que me permite 30 canales, ¿no? Más un canal de señalización, ¿ok? Le denominan 30B más D, ¿no? Eso lo tiene Latinoamérica y Europa. En el caso de Estados Unidos usan T1, ¿no? Que correspondería a 23B más un canal de señalización, ¿no? Y en Japón, ¿no? Tienen 23 más D, ¿no? Que es también igual, ¿no? 23 canales, ¿no? Y uno de señalización, ¿no? Sabemos que cada canal, ¿no? Puede transmitir 64 kbps, ¿no? Kilobits por segundo, ¿no? Entonces, si tienes tú 30B, ¿no? A 64 más o menos tienes 2 millones, ¿no? De posibilidades de comunicación, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Eso es importante, ¿no? Porque eso lo vamos a ir viendo también a lo largo del curso, pero para este ejemplo, eso es lo que les quiero transmitir, ¿no? Está hablando, ¿no? Que en estos canales de voz, ¿no? De acuerdo a la normativa que nosotros tenemos de E1, de 30 canales, ¿no? En este caso se tenía, me parece, hasta menos, ¿no? Se trabaja ese tipo de señalización, ¿no? Dice, ejemplos de señalización asociada al canal, ¿no? En este caso, ¿no? Cuando sí hablamos de asociada al canal, ¿no? Quiere decir que las señales, ¿no? De control están viajando por donde va la comunicación de voz, ¿no? Y de hecho, si se hace eso, te voy a dar un ejemplo claro, ¿no? Tú puedes, de cierta manera, como dice, chuponear la línea. Es decir, tú puedes sobreponerte en esa misma línea y tomar esas señales, ¿no? Y hacer marcaciones, ¿no? Marcar desde cualquier punto. Porque no es que la señalización no es un camino aparte, sino está viajando por la propia red. Entonces, tú con algunos circuitos adicionales puedes generar tonos ahí, ¿no? Y hacer comunicación, ¿no? Podrías montarte y suplantar el teléfono de alguien. Y esa persona en su terminal va a ver que tú le estás llamando. Pero no eres tú. Tú lo has marcado desde un equipo diferente, ¿no? Que es un teléfono, y decir que es esa persona. Y él va a ver que sí, efectivamente es esa persona. Eso se puede hacer en este tipo de señalización asociada al canal. Bueno, no les estoy enseñando cómo hacerlo, solo les estoy mencionando, por si acaso, ¿ya? Pero son cosas que hay que conocer, que saber que se puede hacer. Entonces, en este ejemplo de señalización asociada al canal, ¿no? Se tiene un protocolo EIM, ¿no? Y la señalización, ¿no? E1, ¿no? Lo que les decía, ¿no? 30 canales, ¿no? Y, y todo viajaba por una misma señal, ¿no? Bien, se destinaban dos de esos canales por los mismos canales, dos canales para hacer esa señalización, por si acaso, ¿no? En esa E1 con PCL, ¿no? Si tú te vas ahí digamos, a los estándares o a las normativas o lineamientos, ahí tienes, ¿no? Que trabajaba, ¿no? Con G732, ¿no? De lo que es el Comité, ¿no? Internacional de Telecomunicaciones. Nosotros nos basamos, siempre recuerden, nosotros todos los lineamientos que tenemos nos basamos en la UIT, ¿no? La UIT tiene organismos y comisiones, ¿no? En la Comisión Internacional de Telecomunicaciones se debaten varias cosas para poder estandarizar, para poder mejorar en el mundo. Esas son asumidas digamos, expuestas o afirmadas, reafirmadas por la UIT, luego de que varias personas lo han estudiado, lo han analizado, y finalmente algunos países, ¿no? Van, como se dice, obedeciendo a esto. ¿Cómo llega eso? A los operadores, ¿no?
bueno, llega a través del ministerio, pues, ¿no? El ministerio, en su buró de abogados y de técnicos, genera toda una nueva reglamentación, ¿no? O disposición, ¿no? Legal, marco legal, y lo lleva a un país, ¿no? Para que se cumpla. ¿Quién se encarga de supervisar esto? En este caso, el organismo de supervisión es el OCITEL, ¿no? El OCITEL sería el órgano de control. Pero ya sabemos, ¿no? Que en OCITEL, pues, realmente no tienen esa posibilidad de control. En realidad, lo que hace OCITEL es recibe información del propio operador y en base a eso, digamos, anuncia, ¿no? De que está cumpliendo o no está cumpliendo, ¿no? Un poco que esa función todavía no ha quedado realmente sellada porque no tiene pues esta capacidad de poder ingresar al NOC de un operador y poder realmente hacer mediciones ni nada, sino ellos confían en la información que les transmite el operador. Bien, en un canal común, ¿no? Ya no en un canal asociado, donde la señalización viaja por los canales, vamos a poder observar de que la señalización se transmite por un canal diferente, como tú lo ves aquí abajo, ¿no? Vamos a poner un lapicito para que no se vayan a confundir. Aquí se separan dos canales, ¿ok? Dentro de la misma comunicación, digamos que sean incluso hasta a nivel digital, ¿no? Si es entre central y central, será a nivel digital, en esta modernidad ya no en analógico, y viaja, ¿no? Esta información, ¿no? Y se separan dos canales. Aquí no. Aquí el canal de señalización está aparte, mira, baja hasta los niveles de control, como veías tú la unidad de control en la central que has estudiado para ver las matrices, y a través de esas unidades de control se establece esta señalización. O sea, tiene un canal dedicado para señalización. Es muy diferente al otro. En esto, ¿no? En este canal común la señalización se transmite por un canal diferente al de la señal de voz, ¿no? Constituye una red independiente y especializada de señalización, se tiene pues mayor eficiencia, más control, ¿no? Por eso hablábamos del proceso de eficiencia, ¿no? Entre señalizaciones en el título. Y el ejemplo del sistema de señalización de un canal común es representativo o, digamos, ha terminado normalizándose con el famoso señalización del sistema SS7, que hace pues la conexión, el control, la gestión, ¿no? Pero eso no vamos a hablar hoy día de SS7, solo vamos a hablar en el marco general, ¿ok? Porque eso corresponde a otra semana según Sinos. Pero es bueno que ustedes sepan que cuando hablan de SS7 están hablando de una señalización por canal común. ¿Y qué significa eso? Significa que tiene un canal, dentro de todos los canales que tiene ese tipo de modulación, ¿no? Este, este, puede trabajar, ¿no? Puede trabajar con un canal, ¿no? Dedicado para poder hacer este control, ¿no? Eso es lo que hace, ¿no? Entonces, me dicen, nosotros preguntamos por SS7, correcto, entonces es un canal común, tiene su propia línea de señalización, su propio canal, ¿no? Sí, claro, claro. La voz va limpia por otro lado, ¿no? Sí, correcto, no se han separado canales. No ya hemos dicho, en el E1, que es para Perú, para Latinoamérica en general y Europa, es 30 canales, ¿no? Más uno de señalización, ¿no? En el caso de Estados Unidos, ¿no? Es un T1, ¿no? Que es 23 canales más uno de señalización. Y en el caso de Japón, ¿no? Es 23 canales más uno de señalización. ¿Okay? La SS7 en realidad dio origen a cuando se apareció las redes digitales, ¿ya? Por ahí se puso ese esquema. Bien, en el sistema de señalización por canal asociado, ¿ok? La señalización viaja junto con las conversaciones, ya les dije, ¿no? Y en las de el canal común viaja de manera por un solo canal, ¿no? Digamos propio, ¿no? La señalización de canal común, ¿no? Es digamos, la famosa SS7 que ustedes conocen, ¿ok? Y lo que se puede, ¿no? Lo dice, entre ellas la posibilidad de compartir un dispositivo de señalización común con capacidad de atender miles de llamadas, por lo que se ahorra en equipos, ¿no? Es decir, lo que decíamos en este tipo de matrices, ¿no? Lo que necesitamos es reducir la cantidad de caminos, al reducirse la cantidad de caminos, hago más efectivo los equipos que necesito, por ejemplo, las computadoras que necesito, ¿no? Para millones de usuarios, ¿no? Trabajando con la señalización multifrecuencia, ¿no? Ese es el gol de ello, ¿no? Bien, antes de pasar ahí, como ya se va a cortar, vamos a reactivarnos ya nuevamente con el
el enlace porque parece que ya se va a cortar. Queda menos de un minuto por ahí, ¿no? Y nos volvemos a reconectar. Ok.